Acaban de salir del poder, pero ya se les olvidó lo que hicieron. Son oposición, pero una oposición amnésica. Eso es lo que algunos denuncian y les están recordando en medios sociales que ahora de lo que se quejan es mucho de lo que ellos hicieron durante 12 años. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Usted ya lo sabe, pero se lo recuerdo. Solo hay un medio para mantener en pie a una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo a través de la mejor señal de la televisión nacional, EDN TV. Aquí está todo. Somos entretenimiento, deportes y también noticias. Justo este es un espacio de noticias. Aquí hablamos de hechos que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. Lo que el día de hoy nos interesa ocurrió en el territorio nacional y se desencadena a partir de lo que el 28 de noviembre sucedió en las urnas. Ahora hay una nueva oposición y son aquellos que durante 12 años ocuparon el poder, pero que hoy por hoy se muestran con una capacidad y calidad moral para decir lo que está bien, lo que está mal, pero de aquí en adelante, sin recordar lo que ocurrió del 27 de enero de 2022 hacia atrás. Y ojo con esto, aquí no vamos en contra de un partido político, aquí no vamos en contra de ninguna figura pública o político. Aquí lo único que queremos con este programa es dejar en claro de que hay que hacer a un lado la queja, comenzar a trabajar y generar soluciones a los problemas que están a la vista. Pero ya saben lo que dice. Quien no conoce su historia está condenado a volver a vivirla. Pero bueno, ya vamos a hablar a profundidad de este tema, de por qué cuál es la justificación, por qué razón traemos a la mesa este mensaje, este tema. Pero antes quiero mostrarle a usted la respuesta de los hondureños. Hemos salido a la calle a consultarle a ellos si existe oposición política en Honduras, o sea, si existe una verdadera oposición política o si es una oposición que representa únicamente los intereses de grupos empresariales, grupos sindicales o la población en general como una verdadera oposición política. Pues bueno, esa es la respuesta que nos dieron. Ponga atención. Buenas tardes, caballero. ¿Usted cree que en Honduras hay oposición política? Sí hay oposición, sí hay. Sí hay oposición. El Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Y también el de Zapón Narrala. Sí hay oposición política, sí hay. Toda la vida ha habido oposición política. Lastimosamente que ahora está peor la cosa. Sí, lo hay. Desde que entró la resistencia, se mira, hay oposición política y creo que en Honduras tendría que venir un cambio, como se está viendo ahora. Se mira, no le voy a decir que el país va a mejorar de primas a primeras, pero se está viendo un poco, como estábamos, de poquito va mejorando el país. No hay. Que debe haber lo que es el Partido Nacional, que está en la llanura, y ahora con su líder y expresidente de la República que va rumbo a los Estados Unidos, pero no hay oposición. Es lo más seguro. Sí, es lo más seguro. No sé, mano. Ellos en el Congreso a ver que se muerden ahí, pero a la hora comen el mismo plato, man. Puede que sí, porque algunos están a favor y otros están en contra. Algunos están a favor y algunos están en contra, pero también a la hora de la hora comen en el mismo plato. Son básicamente lo que nos decían muchas de las personas que estaban entrevistadas. Y en efecto, justamente por eso nace la pregunta. ¿Existe realmente una oposición política en Honduras? Gente que tenga firme sus ideas y respete de manera estricta lo que ha ido predicando y ha ido mencionando durante décadas. ¿O simplemente es gente que persigue un interés y para poder lograrlo genera un desbalance
para que cueste un poco tomar la decisión. Eso es básicamente el por qué nace esa consulta. Ahora bien, vamos a hablar de la nueva oposición. El Partido Nacional se ha autodenominado como nueva oposición en Honduras, pero también algunos dicen que se ha convertido en una oposición amnésica, porque fácil se le ha olvidado lo que durante 12 años pudieron hacer, pero simplemente decidieron ignorar. A continuación vamos a ver un reportaje donde hemos tomado palabras de un parlamentario solo como ejemplo para que usted vea lo que se vive dentro del Parlamento hondureño. Aquí le recordamos, no estamos en contra de ninguno de los parlamentarios, no vamos en contra de ningún partido político, ni tampoco en contra de una figura. Lo único que queremos es que usted conozca más acerca del tema y ellos también tarde o temprano dejen de pelear para comenzar a actuar y trabajar por el bienestar de Honduras y lograr que los debates cada vez sean más serios, tengan mayor nivel y la respuesta sea mejor para que los beneficiados seamos usted y yo como pueblo. Vea. Y su alianza que se dan el lujo de tener 2 directivas. Y con 21 días ya en el poder, les doy un consejo. Cámbiense el chip. Ya no son oposición, ustedes son gobierno. Y a ustedes ahora les toca responderle al país, darle respuesta a Honduras. No anden buscando culpables a gobiernos anteriores. Hoy ustedes tienen la camisa de gobierno y lo que tienen que dedicarse es a gobernar. Ese discurso se les va a acabar en un par de semanas, en un par de meses de estar culpando al gobierno anterior y los gobiernos anteriores. Hoy les va a tocar darle respuesta al pueblo hondureño. No tienen que andar buscando culpables porque la responsabilidad de sacar adelante este país es de este gobierno y también de esta directiva cuando la legalicemos. Es de este gobierno y también de esta directiva cuando la legalicemos. Con alta calidad moral se muestra la nueva oposición en Honduras. Sus firmes reclamos invitan a ignorar un pasado accidentado del cual fueron protagonistas, algo que no está fácil para las víctimas de sus malas decisiones. Tras 12 años de ser gobernados por un mismo partido, es complicado para los hondureños ignorar los errores y sinsabores que fueron quedando a lo largo de ese extenso periodo. Escándalos como el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social, ampliamente investigado por diferentes instituciones que confirmaron que esos fondos desviados fueron utilizados para la compra de inmuebles, pago de prostitutas y financiamiento de campañas políticas del Partido Nacional, vuelven inválidos los reclamos y peticiones de los que ahora se presumen impolutos. La precaria infraestructura hospitalaria que prometieron renovar, el abandono en el que se encuentran centros educativos públicos tras el paso del tiempo, obras inconclusas por mal cálculo de presupuesto, contratos leoninos que comprometen de forma irresponsable las finanzas del Estado y la falta de voluntad política para rescatar las empresas nacionales son un recordatorio penoso de lo que pudieron, pero que decidieron no hacer cuando estaban al frente. Entonces, ¿los que ahora lideran son los buenos? No precisamente, pero sí tienen en sus manos una oportunidad que por 12 años evidentemente se utilizó para beneficios de unos pocos y condenó a millones a muerte, pobreza y destierro. Si hay algo cierto en las palabras del diputado Zambrano, quien ocupa el curul del Parlamento hondureño desde el año 2010, es que no se puede caer en el círculo vicioso de responsabilizar a otros por acciones que necesitan no solo culpables, sino que también respuestas inmediatas. Esperemos que todos aquellos que hoy son oposición sirvan de balance, respetando y haciendo respetar las leyes, enmendando los errores del pasado y respondiendo ante la justicia si es que alguna vez le fallaron al pueblo. Porque bien dice, más vale un ejemplo que 1.000.000 de palabras. Algo que tenemos que reconocer de los diputados que ahora forman parte de la oposición es el mensaje que han estado mandando, es el hecho de, ¿saben qué? Se cometieron errores, pero hay que comenzar a actuar. Y es cierto, no podemos quedar en ese círculo vicioso en el que únicamente se estamos señalando y al final el problema, que es evidente, no tiene una solución. Vamos a conocer ahora también acerca de la importancia de que prediquemos con el ejemplo o que se predique con el ejemplo y pues
que exista justicia, es lo que también están pidiendo algunos. Ponga atención a este reportaje. Quiero también indicar que yo manejé todos los 282 millones de lempiras que fueron vertidos y canalizados para situaciones de campaña política del Partido Nacional y del Partido Liberal. En ningún caso yo tenía la facultad para poder designar cuánto dinero se le iba a otorgar al Partido Liberal y cuánto dinero se le iba a otorgar al Partido Nacional. Estos fondos fueron empleados para la campaña electoral del ahora presidente de la República del periodo 2014-2018, para los cuales se hicieron depósitos, ya sea en efectivo, a los cuales yo entregaba a la señora Carol Alvarado, que posteriormente entregaba a la ingeniera Hilda Hernández para gestiones partidarias. Es la voz de Fernando Suárez, administrador de la ONG de Maletín, que sirvieron para desviar fondos estatales. El caso fue conocido como la Caja de Pandora y divulgado en 2018. El caso Pandora involucra a altos exfuncionarios, miembros del Partidos Nacional y Liberal, socios, familiares y personas naturales en los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos por un monto superior a 282 millones de lempiras. Estos son algunos de los rostros de los señalados en las investigaciones presentadas por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MASI. A la mayoría de ellos se les ha entregado sobreseimientos definitivos por parte de la Corte Suprema de Justicia, pese a las pruebas. En esta amplia investigación de Inside Crime, titulada Un partido, muchos crímenes, caso del Partido Nacional de Honduras, se desglosa de manera detallada los casos en los que se han visto involucrados varios miembros de esta institución política. En parte del reportaje se asegura que alrededor del Partido Nacional han surgido más empresas criminales, desde depredadores ambientales en los departamentos del norte de Olancho y Gracias a Dios, hasta líderes locales de partidos implicados en la malversación masiva de recursos públicos. Añade que se han quedado cortas otras investigaciones sobre las actividades ilícitas de dirigentes del partido. Luego de que la familia Hernández resultara implicada en el caso Caja de Pandora, la UFECID y la MASI comenzaron a investigar al presidente hondureño. Al final, sin embargo, la justicia hondureña enterró el caso Caja Pandora. Poco después, a comienzos de 2020, la administración de Hernández desmontó la MASI. Estos casos hacen ver que la depuración al interior de los partidos políticos es necesaria para poder dar credibilidad a las instituciones y que sus miembros sientan la confianza de estar siendo representados por personas honorables y no por infractores de la ley. Además, sirve como refresca memoria para aquellos que insisten en denunciar la corrupción en otros grupos, ignorando los escándalos que han marcado la historia de su tribu política. Tiempo de hacer nuestra pausa, primera y única pausa de hecho, volvemos enseguida. ¿El porqué de mi sonrisa? Bueno, se lo voy a explicar. Estamos contentos, felices, porque usted ha tomado la mejor decisión, informarse con responsabilidad a través de EDN TV. Y usted dice, quiero comunicarme con ustedes de manera más íntima, cercana. Bueno, la respuesta es simple. Nos encuentra en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube como EDN TV HN. Y usted dice, oiga, yo quiero conversar con ese muchacho y quiero hacerle algunas recomendaciones, sugerencias tal vez para programas futuros. ¿Dónde le escribo? Bueno, también estoy en Facebook, me encuentra como Lester Torres HN. Ahí usted puede saludar o también ofrecernos algunas recomendaciones para mejorar este espacio y de pronto también algunas ideas para programas futuros, gracias a aquellos que se han acercado desde ya y que han ofrecido colaboración con algunos temas como por ejemplo el que tratamos el día de hoy, que hacemos el repaso. Estamos hablando acerca de la oposición amnésica y nueva oposición. ¿Qué ocurre? Bueno, ya lo explicábamos en el primer bloque, todo lo que está sucediendo, estas denuncias oportunas por parte de los diputados que ahora forman parte de la oposición y que justamente ellos se han autodenominado
oposición ante el nuevo gobierno. Estas denuncias que lo que buscan, según ellos, es prevenir al pueblo hondureño de que se cometan nuevos actos de corrupción. Pero la gente les está recordando en redes sociales que a ellos se les ha olvidado que en los últimos 12 años ellos estuvieron en una posición de poder donde pudieron generar todos estos cambios que al final del día simplemente no se hicieron. Pero para analizar y para poder hablar a profundidad acerca de este tema, poder encontrar también algunas salidas a estas discusiones que se están volviendo cada vez más frecuentes y están robando tiempo tiempo valioso para que se tomen decisiones importantes y así beneficiar realmente a los hondureños. Se encuentra con nosotros el analista Rodolfo Dumas, a quien agradecemos la cordialidad de atender nuestra invitación este día. Abogado, bienvenido. Licenciado Lester Torres, un placer saludarlo. Siempre es un gusto colaborar con este prestigioso canal y sobre todo con estos temas que son de interés nacional y que parecen repetirse cada cierto tiempo, cada vez que hay un cambio de gobierno. Aparecen estos políticos con ese problema de la amnesia, se les olvida el pasado, no distante, sino que el pasado reciente. Y bueno, es interesante todo lo que está ocurriendo en el país. Ciertamente venimos de 12 años donde la institucionalidad, el Estado de Derecho, la cultura y legalidad se debilitaron a su mínima expresión y ahora la esperanza del pueblo es precisamente que todas esas cuestiones se empiecen a reparar, se empiecen a reconstruir para de alguna manera tener una esperanza de un mejor futuro. El rumbo de Honduras no es el correcto, 74% más o menos de pobreza, ciertamente las cosas no las estamos haciendo bien como nación y eso obviamente requiere un cambio de actitud no solo de los políticos sino que también de la ciudadanía. Hablemos acerca del tiempo valioso que se pierde en estos dimes y diretes. Por ejemplo, el día de ayer en una sesión del Congreso Nacional se hablaba acerca de un tema de salud y algunos diputados de la antes oposición le recordaban a los que ahora están ocupando ese lugar que ellos tuvieron la oportunidad de hacer mucho, pero no hicieron. Y así se extendió durante al menos unos 20-30 minutos el discurso y la queja por parte de los que antes protestaban y se estaba olvidando de que había que tomar una decisión. ¿Qué hacemos para dejar de perder tiempo valioso? Bueno, no nosotros, los que tienen que tomar estas decisiones y tienen la capacidad legal para hacerlas y que de una vez por todo comencemos a ver resultados. Bueno, ciertamente el Poder Legislativo es uno de los mejores ejemplos de cómo una nación puede encaminarse por el camino menos adecuado, es decir, el Congreso anterior, los últimos 12 años, es un buen ejemplo de mala praxis legislativa, donde se aprobaban leyes a la carrera, en la oscuridad de la noche, sin socializarlas con la población hondureña, y es precisamente eso lo que ahora queremos que cambie. Ahora, se han dado algunos eventos al inicio de esta nueva administración que demuestran más bien una continuación de esas mismas malas costumbres. Entonces esperaríamos que una vez pasada esta primera etapa, llamémosle, de transición de poder, esos ánimos caldeados que vemos continuamente en el Poder Legislativo se vayan tranquilizando y por fin podamos tener un debate de altura, con criterios, con fundamentos técnicos y que conlleven a la emisión de leyes que en realidad beneficien al país. Mire, en materia económica, para poner un ejemplo muy sencillo, se hizo una propuesta, por ejemplo, de reducir el impuesto sobre ventas. Ese es un tema válido, es una propuesta válida. Muchos podrían decir que es populista, pero es una propuesta que verdaderamente merece un análisis serio, profundo, eminentemente técnico y no un discurso ahí populista, de dialéctica, como un ministro o exministro, de Finanzas que un día estaba diciendo que eso iba a perjudicar los ingresos del Estado y al día siguiente decía que él apoyaba esa medida. Entonces, son ese tipo de comportamientos erráticos que el pueblo hondureño espera no tener que estar presenciando en el Poder Legislativo. Está bien el debate, tiene que haber pluralidad de ideas en el Congreso, para eso está, es el órgano por excelencia dado para esos temas, pero esos debates definitivamente tienen que ser de altura. Mucho tiene que ver, estimado licenciado Torres, con la calidad de representantes que tenemos ahí. Y eso es culpa nuestra, es decir, como ciudadanos terminamos eligiendo de repente a las personas menos adecuadas por una disciplina partidaria, porque nos dijeron que votáramos en plancha y no usamos, digamos, nuestro criterio para elegir
necesariamente a los mejores. Entonces, ese es el resultado que tenemos ahora, esa es la integración, 128 representantes del pueblo que esperamos, como repito, que se calmen, se tranquilicen y eventualmente tomen ese camino que espera todo Honduras para las reformas que requiere el país. Tenemos una economía totalmente postrada. Ahorita no hay inversión ni nacional ni extranjera y se requieren cambios fundamentales para reactivar todo ese sistema económico y toda la actividad empresarial en el país. Pero con estos dimes y diretes, lógicamente, no lo vamos a lograr. Bueno, y como usted menciona, esta pluralidad de ideas también fortalece la democracia, porque al final del día, justo eso es democracia, que existan diferentes puntos de vista para poder tomar una decisión que al final nos beneficie a todos y no únicamente se incline hacia un lado, como se había denunciado en gobiernos recientes, donde un grupo de poder venía, dominaba y hacía que las decisiones únicamente beneficiaran a los que estaban cerca de ellos. ¿Cómo mejoramos la credibilidad de los miembros del Congreso Nacional, que en este momento es altamente cuestionada? Bueno, está en manos de ellos, en realidad ahorita mejorar su comportamiento, como repito, el disenso es normal en un poder legislativo, esas cámaras para eso son, para debatir, pero todo ese debate tiene que ser un debate con fundamento técnico, teórico, práctico y repito, siempre con el bien común del pueblo hondureño como objetivo principal. Usted ve muchas veces algunas de las propuestas que se hacen claramente no llevan esa intención, entonces repito, lo que necesitamos son, tener una agenda claramente definida. Yo creo que el gobierno que resultó electo, la presidenta Xiomara Castro, fue muy precisa, por ejemplo, en algunos temas que ahora esperamos se cumplan. Le doy un ejemplo muy sencillo. La ley de secretos es una ley que definitivamente debe ser borrada del mapa. Nadie niega el derecho que tienen todos los estados de reservar algunas informaciones sensibles, pero lo que tenemos ahorita es una ley que excede por muchísimo ese derecho del Estado y lo que produce es una terrible opacidad que es campo fértil, por supuesto, para el tema de la corrupción. Y así como esas leyes, muchas más que tienen que irse, algunas eliminando y otras modificando precisamente para lograr un cambio. El tema de la ley de empleo por hora, otro que se propuso, digamos, de manera apresurada. Afortunadamente los diputados se calmaron con ese tema al ver la reacción, digamos, del sector productivo y ahora están en un debate amplio. Qué bueno, es decir, el sector laboral necesita reformas, necesita ajustes y esos ajustes tienen que venir precisamente producto del consenso de toda la sociedad y por supuesto de analizar cuáles son las condiciones actuales en una economía totalmente globalizada. Perfecto, entonces en resumen hay que continuar con el diálogo amplio, hay que ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace y la recuperación de la credibilidad de los congresistas en especial que han sido cuestionados depende únicamente de ellos para mejorar. Hablemos también ahora Perdón, licenciado, no depende solo de ellos en realidad, o sea, gran parte depende de ellos, pero también los medios de comunicación, nosotros los ciudadanos comunes, la ciudadanía en general tiene que estar alerta y estarle exigiendo permanentemente. Recuerde, por ejemplo, yo vivo en San Pedro Sula, mis representantes del departamento de Cortés, yo tengo que estarles exigiendo constantemente que representen los intereses de esta zona en beneficio precisamente de quienes vivimos y trabajamos acá. Y ese es un punto importante. Muchas veces el votante no se siente en la autoridad moral para venir y exigirle a su autoridad local y también a los que representan a nivel del Poder Legislativo. ¿Cómo le decimos a la gente que tiene no solo el derecho, también la obligación de fiscalizar las acciones de aquellos que legislan por su departamento al menos? Absolutamente, la participación ciudadana en todos estos temas es esencial. No vamos a lograr nunca exigirle rendición de cuentas a nuestros funcionarios si no estamos permanentemente encima de ellos, es decir, exigiéndoles constantemente en comunicación abierta. Muchos de estos diputados electos, una vez ya en el cargo, se olvidan de sus comunidades, no vuelven a visitarlas. No son todos los casos, por supuesto, hay muy honrosas excepciones.
pero en el departamento Cortés, por ejemplo, ahora contamos con el titular del Poder Legislativo. Esperaríamos entonces que ese titular responda precisamente a las necesidades del departamento Cortés. Aquí, desde que pasaron las últimas tormentas tropicales, para darle un ejemplo sencillo, las escuelas, la infraestructura escolar sigue casi totalmente colapsada, y eso es un tema urgentísimo. Yo más bien esperaba, por ejemplo, que el ingeniero Redondo, de las primeras cosas que iba a presentar en el Congreso Nacional, era precisamente algo para reactivar y reconstruir toda esta infraestructura escolar que, repito, está en el total abandono por el gobierno anterior, por supuesto, y ahora necesita fondos urgentes, recursos urgentes para reconstruirse y darle una oportunidad a nuestros jóvenes de regresar a las escuelas. Lógicamente esto está íntimamente relacionado con el tema de la pandemia, pero sin la infraestructura escolar difícilmente van a poder volver estos niños, niñas y jóvenes a una educación presencial. Perfecto, muchísimas gracias, abogado, por el tiempo, por las ideas compartidas y el análisis ofrecido. Siempre a la orden, estimado, un placer. Era el abogado Rodolfo Dumas, ayudándonos en este análisis en relación a esta oposición amnésica, la necesidad de que también como ciudadanos nos involucremos en las tomas de decisiones, fiscalizándolas y también exigiéndole a aquellas personas que nosotros elegimos para que nos representaran ante el Poder Legislativo, pues que hagan bien las cosas. También en los gobiernos locales, al alcalde, al vicealcalde, a los regidores, recordar que son funcionarios que nosotros pagamos y que no solo nosotros pagamos, también nosotros ayudamos a poner en esas posiciones y que necesitan también entregar respuestas porque para eso se les eligió. Hasta aquí nos quedamos este día. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, regresamos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche a través de NTV. Mi nombre es Lester Torres. Tengan ustedes una bonita noche, un feliz fin de semana. Bendiciones.